Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, amados Sahin Hayot, amada Mispajá, que el Padre Eterno los bendiga y los guarde en este hermoso día de Shabbat. Y amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos a continuar con esta porción, amados, con esta porción, la segunda porción de la Parashá Noah. Amén. La Parashá Noah está en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis 6:9 hasta el 11:32. Nosotros estamos estudiando la Parashá, la porción 2, ¿verdad? De esta Parashá. La porción 2 es desde en el libro de Bereshit, el libro de Génesis 7:1 al 16. Nos quedamos en la Laila, en la noche del inicio de Shabbat, nos quedamos en el Pasuk 7:9, ¿verdad? En el 10 vamos a empezar en este día. Amén, aleluya, bendito sea nuestro Elohim, bendito sea el Akadosh Baruj Hu. Vamos a hacer la verajá, ¿verdad? La verajá. Vamos a recitar el Shema. Amén, aleluya. Baruch Hashem. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Ve'av ta'er Yahweh Elohecha. Bechol lebabcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Vechayo adevarim aele asher enochi. Metzabeja ayom alevabeja. Vetzinamtan levaneja. Vedibartavam beshivteja bebeiteja ubelekteja baderech. Ubeshogreja ubekumeja. Ubshartan leolal yadeja. Vechayo letotafot beyineja. Ubstartan al mesusot beiteja ubishaireja. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Escucha a Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito es el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén, amén y aleluya. Baruch Hashem. Ahora el Avinu Sheba Shamayim. Avinu Sheba Shamayim, Yizkadá Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemod Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu, Ten lanu ayom, uslal lanu, erjobotenu, kaasher eslamnu gamanaknu, leayaveno bealtevieno lidei nisa yom. Kiim hatzenu, minara, kileja amamlaja beageura beatiferet, lolmeyo lamim, beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y aleluya, bendito sea Él. Baruch Hashem. Amados, vamos a hacer la verajá para la Torah. Amén. Y dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotah, betzivanu, la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado
que nos ocupemos de las palabras de la Torá. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta porción, para terminar esta porción y para que todos sigamos y continuemos estudiando en el hermoso día de Shabbat, ¿verdad? Esta gran porción, ¿verdad? Toda la porción, toda la parasha, ¿verdad? Y bueno, nosotros vamos a compartir esta aliyah. Se me olvidó prender la luz, permítanme. A ver. Es que está muy oscuro. Bueno, parece que está bien. No hizo mucha diferencia, pero sí se mira. Mira porque está más cerquitas. Ahorita subimos la cámara para los demás pasajes, a ver si no se nos olvida. Como siempre, ¿verdad? Bueno, amén, amados sajín. Y nos quedamos en la Laila, en la noche, en el Pasuk 10, ¿verdad? De la Parashá Noah 7:10. Allí empezaremos, dice así. Y sucedió después de 7 días, las aguas del Mabul, del diluvio, estaban sobre la Eretz, estaban sobre la tierra, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer un comentario que tenemos aquí de los Jajamín, de los sabios. Dice, el diluvio inunda la tierra. A ver, antes que nada vamos a leerlo también en la Torá. A ver, el Pasuk 10 dice así. Y sucedió después del lapso de 7 días que las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Ok. No difiere mucho, está casi igual. Y dice aquí, tenemos este comentario, dice, en el año 600 de la vida de Noah, el año 656 de la creación, para que lo apunte, dice, comenzó el diluvio. Ahora la Torá nos proporciona la fecha exacta y los pormenores de aquel acontecimiento tal como ocurrieron. La Torá afirma que el diluvio comenzó en el segundo mes, que Rashi interpreta como el mes de Mar Heshva, o sea, el segundo mes, contando desde Rosh Hashanah. Esto sigue la opinión talmúdica de Rabí Eliezer. Sin embargo, Rabí Yahoshua sostiene que se trata del mes de Iyar, o sea, el segundo mes desde Nisan, desde el mes de Nisan. Sin embargo, a partir de la salida de Egipto, todos los meses de la Torá se cuentan desde Nisan en honor al Éxodo, en honor al, ¿verdad?, al Éxodo, al Shemó. Gracias al cual el pueblo de Israel salió de la esclavitud y comenzó su misión como el pueblo que había de recibir la Torá en el Sinaí. Amén, 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 amén. Fíjense que recibir la Torá era uno de los propósitos para el hombre, ¿verdad? Para su salvación, ¿verdad? Y todavía no se recibía la Torá completa. Digo completa porque a nuestro, ¿verdad?, a los antecesores se les dio parte, ¿verdad? No se les dio completa, pero sí se les dio mucha parte, mucha parte. A cada quien en su cada cual, ¿verdad? A cada quien en su cada cual, ¿verdad? Y lo digo así porque siempre se pregunta, es que al padre Abraham no se le dio el Shabbat. Se le dio el Shabbat. El Shabbat no era algo que no se podía hacer, ¿verdad? Es como en Estados Unidos, ¿verdad?, que vivimos acá, que se trabajan
5 días por lo regular. Digo, para alguien que está consciente y que sabe que se tiene que guardar el día de reposo, digo, no se puede decir, no se puede, que no se puede guardar el Shabbat aquí en este país. Se puede guardar. Entonces era lo mismo para nuestros antecesores antidiluvianos, ¿verdad? Pero nadie lo guardaba, como en esta época, como en los días de Noah, ¿verdad? Que, bueno, Baruch Hashem, que ya se nos dio a nosotros esta revelación, pero a los que no quieren, a que se les dé la revelación, pues, ¿verdad? Es la gente antidiluviana que volvió a renacer, ¿verdad? Y vemos esta claridad, ¿verdad? Que la Torá todavía no se daba, porque ahorita lo vamos según los sabios, ¿verdad? Nos van a dar una explicación sobre esto. Baruch Hashem. Entonces vamos a continuar con el 11. El 11 dice así: en el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, a los 7 y 10 días del mes, en el mismo día rompieron todas las Maim, todas las fuentes del gran Tehom, del abismo, y las Arubot, las ventanas de los Shamaim, de los cielos, fueron abiertas. Las ventanas de los Shamaim fueron abiertas. Esto, miren, permítame tomar agüita. ¿Qué estará pasando ahorita en estos días? Ha habido muchas inundaciones. Desde hace ya algunos meses en Texas pasó una inundación precipitosa, ¿verdad? Prácticamente como si aventaran una cubetada gigantesca en el pueblo. Lo que pasó en México, ¿verdad? En México pasó en varios estados, no nomás en uno. Dicen que que es provocado por los que están controlando el clima. Puede ser, pero recordemos que la lluvia la trae el Padre. La lluvia siempre, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Para hacer una purificación, para que el pueblo entienda y se arrepienta, ¿verdad? Pero miren, es que lo que pasó en Veracruz está la mera idolatría, brujería, hechicería, ¿verdad? Y en los lugares donde se produjo este tipo de inundaciones hay mucho pecado, mucho pecado. Miren, no sé si les platiqué, pero les voy a platicar de nuevo. Hace aproximadamente 15 días, más o menos, también un poquito más, no recuerdo muy bien, pero miré que de donde yo soy también hubo inundación y me apresuré a hablarle a mi hermana. Le digo, oye, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo se ha ido con las inundaciones? Dice, no, dice, aquí donde estamos no llegó la inundación, dice, pero más adelantito sí. Y ¿qué tanto está de distancia? Está cerca de donde ella es. Bueno, cerquita de una colonia, 2 o 3 a lo mejor. No recuerdo muy bien, pero parecía Venecia. Totalmente, ¿verdad? Inundado. Dice, es que allí, dice, se inundó porque echan basura en el drenaje. Y dice, lo que tapó el drenaje eran 2 cuerpos que habían aventado ahí. Allí está la consecuencia del pecado, ¿verdad? La consecuencia, ¿verdad? Del pecado. Y bueno, a veces pagan justos por pecadores, ¿verdad? Pagan justos por pecadores. Y bueno, uno se tiene que permanecer firme, amados. Firme.
firme, ya sea que, ¿verdad?, que los demás no lo hagan. Y si recordemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sodom and Rome, que, ¿verdad?, vinieron los Malachim, había un justo, y vinieron los Malach y le dijeron al justo: sal, porque se va a destruir esta ciudad. Entonces, lo mismo pasó también en el diluvio, ¿verdad? Que Elohim siempre va a salvar a los justos. Así es que hay que permanecer justos, ¿verdad? En estos años de tribulación, porque prácticamente ya estamos en la tribulación, ¿verdad? Vienen días peores, ¿verdad? Entonces hay que permanecer. Y bueno, entonces, amados, vamos a ver ¿verdad? Este Pasuk 11, ¿verdad? Tenemos aquí un comentario muy bueno. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Ya lo leímos? No. A ver, permítanme, déjame acomodar la lámpara. Ok, aquí lo tenemos. Dice, en el año 600, el Zohar afirma que este versículo, que se refiere un diluvio proveniente, perdón, tenemos el comentario de este lado, tenemos otro comentario. A ver, antes de ese vamos a ver otro. Aquí está el otro. Ok, una disculpa, es que se entrelazan los comentarios, están un poco igual, pero un poco diferidos, están explicados, pero este va primero. Miren, dice, en el Talmud hay una discusión, ¿verdad? Y de esto fue lo que ya hablamos en el Pasuk 10, ¿verdad? Dice, en el Talmud hay una discusión entre el Rabí Eliezer y el Rabí Yehoshua para determinar a qué mes se está refiriendo aquí. Según el Rabí Eliezer, se refiere al mes de Mar Cheshvan, ¿verdad? Lo que ya leímos. Pero el segundo, el Rabí Yehoshua, se refiere al mes de Iyar. Dice, la postura oficial del judaísmo está a favor de Rabí Eliezer. Esto quiere decir que a partir de la salida de Egipto hubo un cambio en el calendario desde la creación del mundo. Lo que antes era el séptimo mes desde la creación de Adán se convirtió en el primer mes para los hijos de Israel, como está escrito en Shemot 12:2. ¿Verdad? En el libro de Shemot dice así: este mes será para vosotros, principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Cuando usa la expresión para vosotros, hay una indicación que no lo es para los demás pueblos, que contaban los años desde la creación. De esta manera, podemos decir que el diluvio vino en el tiempo de lo que luego iba a ser otoño en Israel. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Como el diluvio no fue solo un producto de la lluvia, sino también de las aguas subterráneas que fueron desatadas para inundar la tierra, de esto aprendemos que lo que pasó en el diluvio fue una especie de tevilá, ¿verdad? Una purificación por medio de aguas rituales. De aguas rituales. Para que una tevilá sea perfecta debe ser hecha en una mikve, una acumulación de aguas vivas, naturales, que proceden de su mayoría de fuentes subterráneas. Según la Torá,
hay dos elementos que pueden purificar a otros elementos, el agua y el fuego, como está escrito en el libro de Números 31:23. Dice así: todo lo que se resiste al fuego pasaréis por el fuego, y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Mas todo lo que no se resiste al fuego, lo pasaréis por agua. Esta vez el Eterno tomó la decisión de purificar la tierra con agua, y para que fuera una purificación perfecta, la mayor cantidad de agua tenía que venir de fuentes subterráneas. Así, el mundo fue purificado por primera vez por medio de aguas. La próxima vez será purificado por medio del fuego, ¿verdad? Eso ya todo el mundo lo sabe. Dice, las compuertas del cielo fueron abiertas. Según se entiende, la capa protectora del agua que había sido puesta por encima de la atmósfera, ¿verdad? Como está en el libro de Bereshit, la raquía, había creado un ambiente primaveral durante todo el año, ¿verdad? Y esta es una explicación, ¿verdad? Que tiene mucho sentido, pero recordemos que prácticamente hasta que no se compruebe lo contrario o venga nuestro Adón, nuestro Rabí, y nos enseñe la verdad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos comprobar si arriba sigue viendo aguas o, ¿verdad? O como dice el libro de Bereshit, que es una raquía, ¿verdad? Bueno, dice el libro de Bereshit, dice, había creado un ambiente, dice que se había creado un ambiente primaveral durante todo el año. Hay científicos que dicen que el haber una capa de agua por encima de la atmósfera aumentaría la presión atmosférica varias veces. Está comprobado que los pacientes con problemas cardíacos tienen una posibilidad de mayor supervivencia si se les hace la operación del corazón en una habitación con mayor presión atmosférica. Esto nos indica que el hombre fue creado para vivir en una mayor presión atmosférica. Aquí podemos ver esto podría tener sentido porque el hombre vivía muchos años, ¿verdad? Era un ambiente, ¿verdad? Se podría decir con mayor presión atmosférica, pero también había menos presión, ¿verdad? Había mucha agua arriba y había menos agua abajo. Pero al abrirse las compuertas de los Shamaim hay mucha agua abajo y menos agua arriba, ¿verdad? Entonces allí hay algo, ¿verdad? Tenemos una, podría decirse, contradicción, ¿verdad? Pero es la presión atmosférica, y esa es la presión atmosférica la que nos sostiene a nosotros, nuestros pies nos sostiene a nosotros nuestros pies pegados en la tierra, perdón, ¿verdad? Porque eso de la gravedad pues fue una teoría y no existe, ¿verdad? Eso para que también tengamos en cuenta. Todo esto podría ser parte de las razones por las cuales los hombres vivían durante muchos más tiempo antes del diluvio. Los cambios climáticos fueron tan importantes que la edad del hombre fue reducida a 1/10 parte de la que habían sido antes, ¿verdad? Entonces, pero miren, también miramos anoche que también era la comida, que empezamos a comer carne, ¿verdad? Esa alimentación fue muy pesada para el ser humano. Es muy pesado comer carne. El ser humano no está diseñado para comer carne, amados. Nuestros dientes
aunque ya nos crecieron caninos, nos crecieron colmillos, ¿verdad? Un poquito, no mucho, ¿verdad? Nuestro intestino no digiere carne, la pudre, se pudre la carne, porque no estamos diseñados para comer carne. El animal herbívoro tiene su intestino largo y procesa la hierba, tiene un proceso, ¿verdad? Y el animal carnívoro tiene el intestino corto. Nosotros no tenemos el intestino corto, ¿verdad? Entonces la carne dentro de nosotros, lo que pasa, se pudre. El animal carnívoro tiene ácidos gástricos sumamente potentes. Nosotros no. Aunque hemos estado desarrollando un poquito todo eso, ¿verdad? Pero por eso nos enfermamos mucho con el tiempo de la gastritis, ¿verdad? Que Baruch Hashem, yo ya me alivié de eso. Gracias a la Torá, gracias a Elohim, más que nada. Gracias a nuestro Padre Celestial. Porque, miren, se investigó esto, se le preguntó a los biólogos, a los zoologistas, los que cuidan los animales en el zoológico, qué determinaba que un animal era carnívoro o herbívoro. Y todas estas cosas que les estoy diciendo, eso contestaron. Y dicen que cuando empezaron a explicarlo, se dieron cuenta que nuestra fisionomía es igual a la de un herbívoro, una persona herbívora, ¿verdad? O entonces a esto vamos a añadirle la presión atmosférica, pues totalmente, una degradación total del hombre igual, ¿verdad? Una degradación total del hombre, ¿verdad? Cayó de tener una vida longeva hasta el 10%, dice aquí, ¿verdad? Dicen aquí los jajamín. Continuamos con esto. Dice, ahora las compuertas de los cielos fueron abiertas y cayó sobre la tierra toda esa agua que había estado por encima de la atmósfera. A partir de ese momento el mundo sería muy distinto. Hasta las estrellas se verían diferentes. Bueno, entonces, esto, ¿verdad? Que llegó el hombre otra vez a una degradación espiritual grande. Vamos a leer el otro comentario que ya habíamos empezado. Permítanme, déjenme tomar poquita agüita. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice así: en el año 600, el Zohar afirma que este versículo, que se refiere a un diluvio proveniente de arriba y abajo, alude al potencial de una gran inundación. Ese tendría que haber sido en el año en el que se entregaría la Torá escrita y la Torá oral. Nosotros sabemos que la Torá oral no existe. Esa Torá la inventaron, ¿verdad? Pero la Torá escrita sí se debió haber entregado. La Torá oral no existe porque el hombre se puede inventar cualquier cosa y por eso ha llegado a este extremo. Aunque hay partes de la escritura, ¿verdad?, que podría interpretarse como Torá oral, pero no es Torá oral. No es Torá oral. Lo que está escrito y punto. Eso fue lo que llegó. Eso fue lo que estamos tratando de volver a traer a nosotras, a nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pero aquí dicen los jajamín que la Torá oral también se debió haber entregado en ese tiempo. Pero dice, pero la humanidad fracasó en forma lamentable y no fue merecedor de dicha oportunidad. El Zohar añade que el mundo tendría esa misma oportunidad durante el 6º siglo del 6º milenio. El 6º siglo del 6º milenio. En el año 5500,
5500 a 5600, ¿verdad? Recordemos que el año judío, ¿verdad? El año judío rabínico está en el año 5786, más el caraíta, ¿verdad? Está más adelantado con 210 años más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos aquí lo que sigue diciendo. Dice, en 1739 al 40 y luego 1839 al 40. Por cierto, esos siglos fue testigo de un de un inusual florecimiento en el estudio de la Torá y también en el ámbito secular. Bueno, en el estudio de la Torá yo creo que fue en esta época, ¿verdad? Y sí puede converger, ¿verdad? Si en 1943 vino el surgimiento de Israel, pero en qué momento llegó la Torá aquí a nuestras vidas, eso no tiene mucho, si acaso unos 40, 60 años. La Torá está explotando en este momento. ¿Por qué en este momento? Porque escatológicamente la casa de Israel ya se le acabó el tiempo para regresar. La casa de Israel está regresando por misericordia, ¿verdad? Así como lo dijimos ayer, por pura misericordia. Porque nadie de nosotros que estamos empezando a estudiar la Torá desde hace 20 años, bueno, yo tengo menos, pero desde hace 20 años, 30 años, algunos ya empezaron a estudiar la Torá, es por pura misericordia. Como una persona idólatra, pecadora, no tiene, ¿verdad? No debería de tener esa misericordia, pero por la gran misericordia de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial, tuvo rajamín de nosotros, ¿verdad? Y nos miró, ¿verdad? De agrado, como dijimos anoche, halló gracia en nosotros. Miró que teníamos un corazón dispuesto, o más bien, muchos de nosotros hicimos, ¿verdad? Hicimos arrepentimiento, ¿verdad? Teshuvá, que eso es lo que cuenta mucho. Hacer arrepentimiento genuino. Padre, muéstrame la verdad. Estoy arrepentido de ser pecador, ¿verdad? Me arrepiento, ayúdame. De verdad te necesito tu ayuda. Ayúdame, Elohim. Ayúdame, Abba, ¿verdad? Hacer ese arrepentimiento genuino y ya después pedirle que te muestre la verdad, ¿verdad? Sin dogmas religiosos. Entonces vas a hallar gracia delante de él. Eso te lo aseguro, ¿verdad? Inmerecida, totalmente inmerecida, obvio, inmerecida, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharla, amado Sajina Hayot, amada Mispaja, hay que aprovechar esta misericordia que tuvo nuestro Abba con nosotros. Amén, amén, amén. Dice, por cierto, este siglo fue, lo voy a leer un poquito antes, dice, por cierto, este siglo fue testigo de una inusual florecimiento en el estudio de la Torá y también en el ámbito secular, de una explosión de pensamiento y de logros en todos los campos. Miren, y es que esto, es que porque el tiempo te lo menea totalmente, porque dice que en el año 5600, y si ahorita estamos en el 5786 rabínico, estamos hablando de 186 años de diferencia. Y luego te dice el Jajam, el Fabio, dice 1739 al 40, en el 1839 al 40. Entonces ahí se difiere. Entonces quiere decir que el florecimiento de todo empezó en 1840 de la era común. ¿Por qué? Porque no concuerda con el calendario rabínico, ¿verdad? Uno es del calendario rabínico, yo creo, y el otro del calendario secular, ¿verdad?
entonces aquí ya nos da el entendimiento de decirnos que en el año 1839 empezó el florecimiento del estudio de la Torá. Probablemente en el ámbito judío, ¿verdad? Empezaron muchos a estudiar la Torá, ¿verdad? Porque a lo mejor ya muchos se habían extraviado. Pero como les digo, la verdadera revelación vino acá, de este lado, en Occidente, totalmente en América, ¿verdad? Llegó la revelación de la Torá y ahora todo mundo está estudiando Torá. Todo mundo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y continuamos, dice, y también logros en todos los campos, como por ejemplo la revolución estadounidense y la revolución francesa, la revolución industrial y un inusitado desarrollo de pensamientos políticos y económicos. Y miren que tiene mucho sentido también, ¿verdad? Porque si ahorita nosotros estamos hablando de Torá, pero muchos de estos desarrollos vinieron por el estudio de la Biblia secular como la conocíamos, ¿eh? Recordemos que Estados Unidos fue fundado bajo leyes bíblicas, ¿verdad? Y entonces aquí ya cuadra, entonces sí cuadra con la revolución industrial, ¿verdad? También vino una revelación de la Torá. Y recordemos que los judíos exiliados del Holocausto vinieron a traer la Torá completa a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y aparte que ya teníamos una Biblia toda adulterada, ¿verdad? Pero teníamos, que viene siendo la revelación de nuestro Adón. Como quiera que sea, es la que nos trajo a la Torá. Amén. Aleluya. Entonces vino una, ¿verdad? Prácticamente una explosión mágica, ¿verdad? Del estudio de la Torá, ¿verdad? Baruch Hashem, pues, ¿verdad? Tuvimos fuimos parte de, estamos siendo parte de. Ahora el trabajo de nosotros es permanecer. Dice, si Israel y la sociedad en general hubieran sido más meritorios, es imposible imaginarnos cuánto más la humanidad podría haber crecido espiritualmente. Amén, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que hubiéramos la humanidad, si miren, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está agarrando la Biblia, ¿verdad? Para decir y hacer. Como pasó aquí en su momento en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue un florecimiento también de todo. El país se hizo potencia por eso. Entonces, si todos los países agarraran como fundamento la Sagrada Escritura, claro, esto sería algo grandioso, un crecimiento espiritual totalmente, ¿verdad? Agradable para el Padre. Estaríamos en otro nivel. Permítame, déjeme tomar agüita. Mas, sin embargo, ¿verdad? La sociedad se alejó totalmente, ¿verdad? Se alejaron de todo, de esto. Tenemos una sociedad totalmente descompuesta. La presidenta de México entregó al país ya a todos los chamanes y a todo, ¿no? A todas las entidades. Totalmente una degradación del pueblo mexicano, ¿verdad? Que por eso está pasando lo que está pasando. La gente no entiende, ¿verdad? No entiende. Es macetona. Y lo traemos, pues lo traemos en la sangre, lo traemos en el pueblo. El pueblo de Dios es de dura cerviz. Es un pueblo duro, un pueblo de corazón duro, que no quiere entender razones, ¿verdad? Nomás quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Y no, el corazón es tan duro, ¿verdad? Que se aferra a sus viejas ideas. A sus viejas ideas se aferran. Perdón. Creo que en Chiapas están hasta adorando la Coca-Cola. Métanse, miré un documental otra vez que en Chiapas la Coca-Cola metió, bueno, los indígenas,
¿verdad? Ya usan la Coca-Cola para ser limpias. Usan la Coca-Cola es parte de sus vidas. Imagínense, amados, hasta dónde han llegado. Imagínense que la usan para ser limpias. Ay, 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 ay. Sabiendo que es una de las bebidas, ¿verdad? Que ha dado a la humanidad la enfermedad diabética, ¿verdad? Más, ¿verdad? O sea, el refresco no debería de ser bebida. Yo tengo años ya sin probar un refresco. Por ahí me tomé un Gatorade, ¿verdad? Un Gatorade, como le dicen allá. Hace como 2 años, me parece, me tomé uno. La otra vez me tomé otro, ¿verdad? Y sí, son hidratantes, no saben muy mal, pero son contados con los dedos de las manos. El refresco es el que trajo la diabetes al ser humano, ¿verdad? ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene? No, eso es algo que no se debe de tomar. Amén, amén, amén. Bueno, amados, continuemos ya para terminar. Creo que nos alargamos un poquito. Vamos a leer el 12, el 13 y el 14. ¿Okay? Dice: y estuvo la lluvia sobre la Eretz, sobre la tierra, por 40 días y 40 noches. Vamos a subir la cámara. Bueno, ahí parece que sí se mira. 40 días y 40 noches. El 13. Dice: y en ese mismo día entró Noah, y Shem, y Ham, y Jafet, los hijos de Noah, la Isha, la mujer de Noah, y las 3 Nashim, las mujeres de los hijos de Noah, con él al Tebá, a la barquilla. Ellos y toda bestia según su especie, y todo animal de cría según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda criatura que vuela según su especie, y toda cipor, toda ave pájaro con alas. Amén, amén, amén. Ok, vamos a ver, aquí tenemos un comentario. Permítame. Tenemos un comentario, ¿verdad?, sobre esto. Y dice así. Dice aquí. Permítame, déjenme. Ya lo perdimos. Ya está. Ok, dice, tras señalar que el versículo 17, la narrativa menciona el diluvio, mientras que aquí hace referencia a lluvia, Rashi explica que las precipitaciones comenzaron suavemente a fin de permitir, si la gente se hubiera arrepentido a último momento, que todavía se transformaran en una lluvia de bendición, pero una vez que se negaron a hacerlo, la lluvia se transformó en un diluvio y la puerta se cerró. Amén. Bueno, ¿qué podemos decir, amados? La puerta se cerró y ya no hubo más, ¿verdad? Ya no hubo más que hacer por ellos. Miren, y todo esto, no sé si, bueno, ok, es que no, porque creo que más adelantito dice, y la puerta se cerró, no quiero hablar de eso todavía, para que no se nos vaya, a ir, pero dice, déjenme ver, aquí encontramos al hombre súbitamente, pues, ok. Si es que no me quiero adelantar, pero bueno, vamos a decirlo, vamos a desarrollar esto.
¿verdad? Que dice, entraron al arca y obvio, la puerta se cerró. A ver si nos estamos adelantando, pero de todas maneras, allí entraron al arca y la puerta se cerró, ¿verdad? Recordemos que allí estaba la salvación. La salvación está siempre, ha estado la salvación. Un tiempo y después la puerta se cierra y no hay más salvación, ¿verdad? No hay más salvación, pero a nosotros se nos dice que estemos preparados para mirar la salvación. Para mirar la salvación hay que estar preparados, hay que tener nuestras lámparas llenas de aceite, ¿verdad? El aceite es la Torá. Hay que estar atentos a todo, ¿verdad? Atentos, pero atentos. Esta generación malvada, muy perversa, no quiso, dice el Jajam, que Elohim empezó con una lluvia ligera para ver si se arrepentían, ¿verdad? Y ahora sí podríamos llegar a comprender que Noah era lo que estaba esperando cuando dice que, que la lluvia llegaba hasta sus tobillos y todavía no se quería meter al arca. Probablemente Noah estaba esperando gente a ver quién de todos ellos quería arrepentirse, pero no llegó nadie. No llegó nadie a arrepentirse, no quiso arrepentirse la gente. La gente se quería salvar por sus propios medios. Lo que está pasando ahorita, ¿verdad? La gente no quiere la salvación del Eterno, no quiere obedecer su Torá. La gente quiere salvarse por sus propios medios, ¿verdad? Y la puerta se va a cerrar en un momento, no va a haber más nada de entrada. No va a haber más nada de entrada, entonces hay que ponernos atención, hay que poner atención cuando, ¿verdad? Antes de que se cierre la puerta, como pasó en los días de Lot. Dice que se metieron y metieron a Lot, jalaron los malajim, los mensajeros, jalaron a Lot para adentro y cerraron la puerta, ¿verdad? Dice que cerraron la puerta y que hubo ceguera para ellos. Ceguera. Miren, los religiosos, cuando cierran la puerta, cuando ellos mismos cierran la puerta, empieza a haber ceguera. Una ceguera espiritual que no los va a dejar ver más allá de lo que ya pusieron en su cabeza. ¿Sí? Hay gente que se ha cegado, que un libro los ha cegado. Hay gente que los ha cegado un libro que lo hicieron y no lo quieren quitar porque ya el dinero, ¿verdad? Totalmente ha cegado el entendimiento de personas. Una enseñanza, algo que hicieron mal, ¿verdad? Dice, no, pues hay que dejarlo, ¿verdad? Para que... porque están remunerando dinero con esas cosas, pero no lo quieren quitar porque les está dando ganancias. O ya le invirtieron mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa ceguera espiritual? ¿Verdad? Los cega completamente, ¿verdad? Yo, bueno, ¿verdad? Hace un pensamiento las personas, estas personas teólogas que a veces empiezan a escribir un libro, ¿verdad? Para decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas. Y viene la revelación de la Torá, hoy en día, y totalmente contrario a lo que ya escribieron, y se niegan a quitar el libro. Entonces buscan la manera de todo, buscan aquí, buscan allá, y totalmente una aberración, hay una ceguera espiritual, ¿verdad? Eso es lo que viene después de cerrar la puerta, ¿sí? Después de cerrar la puerta viene esa ceguera espiritual y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto cómo, ¿verdad? Es esto. Bueno, en los padres católicos, ¿verdad? Yo creo que ellos, pues ellos estudian más de 8 años, si tengo entendido, en los seminarios. Y estoy seguro que se dan cuenta que la idolatría no es de Dios. Pero como ya estudiaron mucho, es difícil para ellos dejar eso. Ellos esperan que les den una iglesia, ¿verdad? Y miren, o sea, llevan a la gente a la perdición totalmente. Y las otras personas de banca, ¿verdad? Que nomás quieren que les digan cosas bonitas, pues van como ovejitas al matadero.
ovejitas al matadero, la ceguera espiritual, después de cerrar la puerta, después de uno cerrarse completamente, después de que tú te cierras para que no te expliquen y te digan, ¿verdad? Que no abras tu corazón para entender la Dabar, para no entender lo que nuestro Padre nos dejó como instrucciones para vivir una vida kadosh, una vida apartada, una vida justa, ¿verdad? Una vida sadik, ¿verdad? Te vas a cerrar completamente porque tú no quieres, y has cerrado la puerta. Tú mismo has cerrado esa puerta, ¿verdad? Entonces aquí Noah y su familia entraron, ¿verdad? Y cerraron la puerta. Vamos a pasar al 15. Ya me lo acabamos. Y dice, y ellas entraron con Noah al Tebá, de 2 en 2, toda carne, en el que había Rúa Hayim, aliento de vida. ¿Verdad? Bueno. Entonces, esto nos dice, ¿verdad?, que ellos entraron al Tebá, al arca. Dice, aquí encontramos al hombre en su estado sublime, puesto que todos los seres vivientes del mundo acudieron a Noah. Fue gracias a él que todos se salvaron y se preservaron. El versículo enfatiza que llegaron en pares de macho y hembra, no faltaba ni una sola especie, lo cual era un verdadero milagro. Semejante precisión habría sido imposible por medio de la naturaleza. Obvio que no. Obvio que no. Obvio que sí y que no, pero hemos visto animales en este tiempo que se han estado comportando de una forma extraña, ¿verdad? De una forma extraña. Hay muchísimos videos donde animales piden ayuda a los seres humanos. Últimamente ha habido aquí en Estados Unidos animales saliéndose de las montañas, ¿verdad? Porque presienten el miedo, presienten que va a pasar algo y se salen. Ellos tienen ese conocimiento. Nosotros lo perdimos por todo nuestro pecado que hemos adquirido, por todo lo que hemos transgredido, hemos perdido esa intuición, ¿verdad? Sí la tenemos, pero hay momentos que la perdemos, pero sí la tenemos, ¿verdad? Hay que estar en niveles espirituales grandes para poder obtenerla de nuevo para atrás, ¿verdad? Y hay que estar en mucho ayuno, ¿verdad? Para que también sea también que sean los malajim que guarden nuestro camino, ¿verdad? Porque ellos son los que a veces en un estado, ¿verdad?, inferior de conciencia o de espiritualidad, no podemos intuir esto, ¿verdad? Y viene un malaj y te dice, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí. Tienes que irte de aquí. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, ¿verdad? Y o te detiene, o pasa algo, ¿verdad? ¿Verdad? La oración, la oración que hacemos antes de salir del hogar, ¿verdad? Elohim, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques del hogar, ¿verdad? Entonces, miren cómo los animalitos o fueron guiados por el Rúa de Elohim, ¿verdad?, que los llevó, o ellos presentían algo, tenían el presentimiento de que algo venía y que solo había una salvación, el arca, ¿verdad? El Tebá. Solo había una salvación, ¿verdad? Como en este tiempo, solo hay una Yeshua. Solo hay una Yeshua, ¿sí? Solo hay una salvación. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, ¿verdad? Nosotros encontramos solamente una y
¿A dónde vamos todos? A esa Yeshua, a esa salvación, amados. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ya para terminar, amados, Ajina Hayot, vamos con el Pasuk 16. Dice, los que entraron, sacar, varón, macho, y Nequevá, hembra, de toda carne, entraron, como había ordenado Elohim, y cerró Yahweh a ellos dentro, y encerró Yahweh a ellos dentro. Aquí está la Yeshua. Y encerró Yahweh a ellos dentro, ¿verdad? Miren qué revelación, ¿no? El que te va a sellar, es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El que va a sellar tu salvación, ¿sí? Es ¿verdad? Difícil que tú hagas una teba, la cierres y no se meta el agua. Pero viene el sello de Elohim, sella la puerta y se selló tu salvación. Ya nadie te la puede quitar. Dice, tenemos ya aquí para terminar, amados, dice, el arca representa la salvación para todos los hombres. La puerta es la puerta de gracia. Llegará un momento cuando la puerta de gracia será cerrada por el Eterno. Por el Eterno. Vean, la puerta será sellada por el Eterno. Su gracia tiene un límite para el pecador. Si el pecador no se arrepiente a tiempo, la puerta de gracia, para dejar lugar al juicio y el condenatorio, a la condenación, ¿verdad? Y cuando él cierre, ningún hombre podrá abrirla. Así de sencillo, ¿verdad? Creo que esto termina de sellar lo que ya les veníamos diciendo, ¿verdad? El Padre sella la puerta y ya no hay más. Ya no hay más salvación. Hay que seguir orando, amados Ajina Hayot, para que nuestro Abba no quite la Yeshua de nosotros, ¿verdad? Y que nos ayude en estos tiempos de tribulación, porque esto viene fuerte, ¿no? Ya llevamos diciéndolo varios días, pero meses y años también. Bueno, hay que orar, amados Ajina Hayot, grandemente, porque estamos viviendo los tiempos de Noah. Los tiempos de Noah, estamos viviendo en este tiempo. Creo que nuestra única esperanza en estos lugares donde estamos es seguir cada Shabbat en la Torah, ¿verdad? Y rogar por un milagro, que Elohim nos saque de estos lugares donde se puede venir con mucho juicio, ¿verdad? La tribulación, ¿eh? Se puede venir con mucha fuerza, ¿verdad? Estamos viendo aquí en Estados Unidos las redadas, que no es más que para amedrentar a toda la población, no nomás a los inmigrantes. Es para que la gente vea que el gobierno tiene el poder, ¿verdad? Es para que la gente vea que el gobierno tiene el poder, y a la hora que se les vaya a imponer algo, no se insubordinen, porque el gobierno va a salir, así como salió por los peligrosísimos indocumentados, va a salir por ti o por todos los demás, por mí, por cualquiera que se oponga a lo que ellos van a imponer. Así es que hay que estar orando mucho, hay que estar en ayuno todo el tiempo. Y ¿verdad? Amados Sahim, Baruch Hashem, te damos toda, Avinu Malkinu, porque tú eres bueno, para siempre es tu bendita Rahamín. Vamos a orar por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Elohinu melech haolam, aser natan lanu Torat emet. Vekayei olam natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdad de la Torah, infundiendo en nosotros vida eterna.
Bendito seas Adonai, que diste la Torah en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Bendito seas Avinu Malkinu, Baruch Hashem. Amado Sahin, que el Padre Eterno te bendiga, que el Padre Eterno te guarde y que el Padre Eterno te conceda Shalom en este hermoso día de Shabbat, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.